Buen día, ¿se escuchan? ¿Se escucha, Sofía? Sí, sí, profe, se escucha. Buenísimo. Bueno, hoy sí damos clase, ¿no? No, no se escucha. No se escucha, Sofía. ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, no, que no sabíamos que teníamos ayer. Va, al menos yo había entendido que me habían dicho que no. Estaba tampoco por el examen, yo ofrecí dar una clase más, pero bueno. Ah, no, no sabíamos. Nada, escúchenme, hablé con la gente del centro de estudiantes a ver si podemos correr el examen una semana más. Yo creo que era el 25 el examen. Sí, el nuestro era el 25 y se corrió el de penal, que era el mismo día. No sé si para tener este o por qué, pero sí, el 25. Porque yo lo que pedí es que tuvieran una semana más para dar el examen final nuestro. Una semana o el día que encuentre el centro con una semana más. Así no se atoran con los prácticos que igual no eran muy difíciles y pueden después preparar para el examen. Bueno, vamos a ver, son el 17, somos 7, 8, bueno, una buena cantidad. Una Profe. consulta. Sí, sí, escucho. Los temas de los que estamos exceptuados, ¿rendimos vía oral o no por Zoom, como la otra vez? Seguro, el día de que Ah, se fije para el examen, a las 20:15 yo voy a estar en el Zoom. Genial, buenísimo. Gracias. Bueno, dada esta extensión de una semana más para el examen, les comento y les recuerdo que mañana va a estar Roberto Gargarella hablando de su último libro, La democracia como una conversación entre iguales. Yo no lo voy a poner como presencial obligatorio, pero les recomiendo que no se lo pierdan. No es una persona que dé muchas charlas presenciales en muchos lugares. Va a haber aforo, o sea que no va a ser para todo el mundo, y los que no puedan ir a la facultad van a poderlo ver desde el Zoom. Pero yo les sugeriría que si pueden no se lo pierdan, porque realmente es un evento muy, muy interesante y muy importante. Esto nos pone, imagínense que es un jurista, Roberto Gargarella, que ha discutido mano a mano con Ferrajoli. Bien, acaba de venir de España, es un muchacho de consulta a nivel mundial. Así que, bueno, el que pueda vendrá, el que no pueda no vendrá, pero el que no pueda venir se lo va a perder realmente. Bueno, dicho esto, que en el aviso parroquial, vamos a compartir un poquito la pantalla para hablar un poco de algunas cosas que me parece importante trabajar. Bueno, yo le dije que la clase anterior hemos hablado de un tema de una trascendencia interesante, porque habíamos hablado de cómo funcionaba, después de haber visto el desarrollo de la clasificación de las garantías, comenzamos un desarrollo del derecho a ser oído, como el derecho a la tutela jurisdiccional, que es el derecho que todos tenemos a que cuando se nos reclama algo en justicia, esa cuestión sea resuelta, que sea resuelta por un juez imparcial, competente, y que sea parte resuelta después de que uno haya podido escuchar de qué se le acusa, resolver si va a cuestionar las pruebas que le quieren endilgar respecto de esa acusación, ofrecer la propia prueba y que se dicte una sentencia en un tiempo razonable y que esa persona pueda apelar de la sentencia. Dicho esto, también existen garantías básicas constitucionales desde el mismo momento en que es dictada la sentencia, que son las garantías carcelarias.
el hecho de que una persona vaya a la cárcel por el tiempo que corresponda, no implica que tenga que ser maltratado en la cárcel o súper sobre estimado. Entonces, estas cuestiones son muy importantes cuando entramos a definir que la persona en prisión también es una persona. ¿Sí? Con esto no quiero decir que hay que homenajear a los presos todos los días, ¿no? Y hacerles una fiesta. Pero sí entiendo que si bien nosotros tenemos un modelo en el cual para la Constitución las cárceles son para rehabilitar y no para castigar, yo entiendo que hoy por hoy este rol de rehabilitar no se cumple en las cárceles argentinas. Aún así, cuando veamos y alcanzamos a ver habeas corpus, vamos a ver que una de las modalidades de habeas corpus es para corregir justamente cuando se agravan las condiciones de detención. Pero siendo que en la clase anterior habíamos visto un poquito de esto del derecho a ser oído como general, ahora vamos a ver por quién vamos a tener ese derecho a ser oído, que justamente es por el juez constitucional. Entonces vamos a ver cuál es el modo que tiene el juez constitucional de actuar en este que nosotros llamamos el debido proceso. Entonces, el juez constitucional constata, cuando decide resolver causas judiciales, por supuesto que no cualquier causa judicial, ustedes tienen que saber que desde que la ley instituye que en la República Argentina hay jueces, todos los jueces nombrados tienen la jurisdicción. ¿Qué es esto? Como los romanos decían, jurisdicción, la potestad de decir el derecho. Entonces, todo juez en la República Argentina tiene dos roles que ustedes tienen que tener absolutamente claros. El primero es de decir el derecho, o sea, como decía Ulpiano, dar a cada uno lo suyo, estimar quién tiene razón, con la ley en la mano. Este es un rol cotidiano de los jueces. Pero también hay otro rol que es el de la defensa de la Constitución. Al decir el derecho, el juez tiene que descartar toda norma, regla o manifestación que pretende dar a alguien lo que no le corresponde. Bien, un segundito. Bueno, ¿qué les decía entonces? El juez tiene dos roles. Un primer rol, el de decir el derecho. Con la ley en la mano, estimar a quién le corresponde cada cosa. Y un segundo rol, que es justamente ser el guardián, el custodio de la Constitución. Ser la persona que se ocupa de garantizar la supremacía constitucional y hoy para nosotros... Y hoy además de un Bueno, listo, ya está. Un segundo nada más. Bueno, entonces dijimos que el otro rol era el de garantizar la supremacía constitucional. De esta manera, entonces, el juez hoy, fíjense que nosotros cuando heredamos el sistema jurídico de los franceses y de los norteamericanos, lo heredamos de una manera tal que cuando hablamos inclusive de la enseñanza del derecho constitucional, como tomamos la Constitución de los Estados Unidos y el derecho de fondo de los franceses, o sea, el derecho civil, el comercial, el administrativo de Francia y el derecho constitucional de los Estados Unidos. ¿Qué aprendimos a decir? Nosotros como los franceses, ustedes recuerdan que creyeron que los jueces
nunca podían controlar la estructura constitucional, porque eran miembros del anciano régimen. Entonces, el rol que le dieron los franceses a los jueces era aplicar la ley civil y la ley comercial, porque la había hecho el pueblo por intermedio de sus representantes. Y de los norteamericanos heredamos la Constitución, que la Constitución era el plan de gobierno. Entonces, los primeros actores políticos de nuestra época entendieron que la Constitución, bueno, era un desarrollo que uno planificaba, era el plan político de los gobernantes, pero el juez no se tenía que meter en el dibujo del plan político que hacía el gobernante. El juez tenía, como decían los franceses, que aplicar el código de impartición del derecho. Entonces teníamos como esos equilibristas que están haciendo sus equilibrios arriba de dos caballos, pero uno es más chico y otro es más alto, siempre se cae el equilibrista que hace ese tipo de equilibrio. Si los caballos no son iguales, se caen. Nosotros un sistema le dio preeminencia al derecho civil y al rol de juez solamente decía el derecho, y otro sistema el derecho constitucional, que decía el juez debe, y recuerden Marbury con Madison, los jueces americanos dijeron, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Nosotros con el tiempo empezamos a darle esa relevancia a la Constitución. Entonces, promediando el siglo XIX y ya en el siglo XX, entendimos visceralmente que los jueces aplican la ley, pero siempre que la ley sea una ley de conformidad a la Constitución. Porque aprendimos que el juez, más que guardián de la ley, es guardián de la Constitución. Aunque hoy en nuestros planes de estudio vean que todavía rige este antiguo diseño, porque nosotros tenemos un solo constitucional, o si se quiere dos, si consideramos que derechos humanos es parte del derecho constitucional, pero tenemos 5 civiles y por lo menos 1 o 2 comerciales. Entonces todavía en la metodología de la enseñanza se privilegia al derecho cotidiano, la aplicación de los contratos, las relaciones entre partes, el derecho de las obligaciones de familia, el derecho civil de la parte general, antes que la Constitución. Pero poco a poco estamos evaluando que ese juez natural, que es el juez que nos tiene que tocar cada vez que se pone en entredicho una situación y tenemos que ir a la justicia, es el guardián de la Constitución. Esto es muy importante. Entonces, la claridad con que siempre en las constituciones se desarrolla el concepto de derechos fundamentales y de principios constitucionales, que da la medida de la función de cómo tiene que ser la interpretación. Entonces, marca cómo es el diseño político y cómo es la estructura. Entonces, los jueces tienen que interpretar, teniendo en consideración la cuestión de género, teniendo en consideración los tiempos que vienen y teniendo en consideración las reglas y los principios que están alocados en la Constitución. Ese juez que tiene esos roles es el que va a garantizar nuestro derecho a ser oído, que dice siempre la doctrina, uno tiene derecho a ser oído frente a un juez imparcial y competente. ¿Por qué primero digo competente y después digo imparcial? Pues yo les dije recién que todo juez tiene la jurisdicción, dice la jurisdicción. Todo juez que es nombrado como juez tiene esa potestad de resolver los casos. Todos los casos, en todo momento, en toda ocasión. Pero ustedes van a ver que en la República Argentina no van a tener un juez con semejante actitud, porque cuando se dicta la ley que establece la competencia, ahí se limitan los poderes de la jurisdicción. O sea, un juez siempre dice el derecho, pero si un juez es juez federal, dice el derecho federal. Si un juez es provincial, dice el derecho provincial. Si un juez es un juez civil, va a decir el derecho civil. Y si es juez penal, va a decir el derecho penal. Por eso se dice que la competencia es la medida de los poderes de la jurisdicción. Y no es un error que lo primero
que haga un juez cuando recibe una causa es pasársela al fiscal para que dictamine a ver si es competente o no es competente. Con ese dictamen, que no es obligatorio para el juez está en condiciones de resolver si va a tomar la causa o no va a tomar la causa. Una vez que el juez tomó la causa, resulta que es nuestro juez competente. A veces uno se confunde cuando dice, este es un juez incompetente, queriendo decir es un juez un burro. Bien, en general, decir que un juez, a veces se usa el sistema con una manifiesta condición bisémica. Dice, este juez no es competente. Si le preguntan es porque es civil y debe decir penal. Pero lo que están queriendo decir es que es un burro, porque usan la otra acepción. Nosotros, que somos técnicos del derecho, que estamos estudiando para eso, vamos a hacer lo primero. Un juez competente es un juez que está resolviendo en la medida que la ley le dijo usted tiene que resolver. ¿Esto lo entienden, chicas? Que las veo ahí escribiendo. La competencia es una tijerita que lo corta el juez y lo enmarca dentro de ese área. Puede pasar también que un juez que es civil y resuelve contiendas civiles, resulta ser que el juez penal que está al lado se murió. Y hasta que resuelvan que designaron a otro juez, hay que suplantarlo. Entonces, este juez civil, que ya tiene una designación, que ganó su concurso, que tiene jurisdicción pero competencia civil, la ley le permite que si es designado para suplantar, tenga un poco más de competencia y tenga competencia penal para que los ciudadanos no se queden sin juez competente, que sería el juez penal porque se murió. Porque cuando yo digo, yo quiero tener mi juez natural, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un rol, de un cargo, que es el cargo del juez. Entonces, por eso digo, el juez tiene toda la jurisdicción y la competencia que le asigna la ley. Pero también un juez que le asignaron competencia civil puede tener en un caso determinado o en un tiempo determinado competencia penal. Por ejemplo, en Mar del Plata, en el ámbito federal, hay 2 jueces civiles y 2 jueces penales. Y después está la Cámara que integra. El juez penal atiende los casos que le tocan por el turno. Los meses pares toca un juez, los impares otro juez. Pero hay un tiempo que el juez penal se toma vacaciones. Por ese tiempo, el juez que queda toma los dos juzgados. ¿Por qué? Porque la ley permite que su competencia, que en principio es acotada, sea más amplia en razón de que el otro también necesita tomarse unos días de descanso. Bien, por eso van a ver que a veces hay jueces civiles que toman cuestiones penales. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace unos años vino el presidente Macri de Mar del Plata y le pegaron unos piedrazos en el auto presidencial? ¿Recuerdan el hecho? ¿Y qué juez fue el que atendió la cuestión? Era federal porque era el presidente de la nación. ¿Recuerdan qué juez fue el que le tocó atender en el asunto? Bueno, un juez que se llama López, el juez López, que es un juez federal civil. ¿Y por qué le tocó eso? Porque era el mes de enero, el juez federal penal estaba de vacaciones. Entonces él tuvo que tomar el juzgado penal en ese mes y le cayó una causa penal de la cual habló todo el mundo. Entonces, excepcionalmente, porque la ley lo permite, el juez es el competente en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que primero les digo? ¿En este caso cómo se llama? Perdón que lo interrumpa, profe. ¿Qué es por turno? La competencia puede ser por el turno, por el Claro, grado. pero en ese caso, ¿por qué puede ser por territorio? Era por la materia. López tiene competencia en materia federal civil, pero como el juez federal penal se fue de vacaciones, el juez federal civil lo suplantó. Entonces, ese juez federal civil por un mes era juez civil y penal, mientras el otro se estaba pasando sus vacaciones. A veces pasa al revés, el que se toma vacaciones es López y lo suplanta, en este caso Martín, que es otro juez civil, porque el problema es que en penal, nosotros hace varios años que de los 2 juzgados tenemos un juzgado solo, porque el otro juez renunció.
Entonces, hasta que se haga el concurso, hay un solo juez penal y 2 jueces civiles. Por eso muchas veces los jueces civiles se suplantan entre sí cuando toman vacaciones. Pero al juez penal, como el otro juez no está, lo tiene que suplantar el juez civil de la jurisdicción. Bien. Bueno, entonces, es sabido que el derecho de defensa en juicio de la persona, que es concebido como una garantía procesal, está directamente vinculado a la idea conceptual de debido proceso. O sea, el derecho que tiene una persona a defenderse se enmarca en la idea del debido proceso. No es como un procedimiento. Un procedimiento, ¿saben qué es? Una serie de pasos que nos lleva a un fin determinado. ¿Vieron cuando se compran ustedes una, no sé, una aspiradora nueva o una máquina de cortar el pasto? Viene una caja grande y un papel con las instrucciones para armarlo. No empiezan a poner el cañito, esto. Cuando terminaron de armarla, terminaron el procedimiento y tienen una máquina armada. Eso no es lo mismo que el debido proceso. Inclusive, el debido proceso hoy se extiende hasta cuando uno va a una etapa administrativa. Cuando uno, por ejemplo, va a la municipalidad porque quiere que le habiliten para poner un negocio. Se le dice, traiga este papel, este otro papel. Si le dicen que no, también hay derecho a defenderse. Mucho más en el proceso civil, que puede ser civil o penal. Y en donde uno, para decir terminé con este proceso, tiene que haberle garantizado que lo acusaron, que se defendió, que se aportó prueba y que se dictó sentencia. Todo eso por parte de un juez, que va a ser el juez competente y además natural de la causa. Bien. Concretamente, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y mucho más después de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se encargó de aclarar qué se entiende por debido proceso. Y la Corte dijo que el derecho a la tutela jurisdiccional, digo la Corte Interamericana, fue conceptuado como el derecho de toda persona a ser oída. Pero a ser oída, ¿cómo? Que uno hable y nadie lo escuche, no, con las debidas garantías. Y por supuesto dentro de un plazo razonable. Dicen a veces, cuando la justicia es lenta, no es justicia. Bien, ¿por quién? Por un juez o tribunal que tiene que ser como competente. Bien, tendiente a ser independiente, o sea que no dependa ni de la orden que le dé la Cámara, ni del llamado que le haga un político. Un juez es independiente cuando no está pendiente de lo que le indique la Cámara que tiene que hacer, ni que venga un político y le diga, estás por dictar sentencia, sabes que al presidente no le gusta nada esto que estás por hacer. O estoy haciendo una acción civil contra alguien que le chocó al auto al otro, y dice, mirá, yo sé que el que chocó el auto tiene la culpa, pero lo llegás a condenar y no sabés lo que te va a pasar. Bien, un juez independiente entonces es el que no acepta ninguna de esas presiones, ni las horizontales de afuera, ni las verticales de los superiores. Bien. Y también imparcial. Un juez, ¿cuándo es imparcial? Cuando no se rige por sus motivaciones personales. Y yo digo, a este no lo voy a condenar porque es mi hijo. Yo hace rato que me tendría que haber excusado si estoy juzgando a alguien que es mi hijo. Yo no puedo ser imparcial. No, la sociedad no va a poder pretender que yo juzgue a mi hijo y lo condene. Porque todo padre tiende a no condenar a su hijo. En ese caso hay que correrse porque ya no sería un juez imparcial. Bien. Así el sistema interamericano identifica la regla del debido proceso y la pone en línea con lo que dice el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en una postura amplia, basado en la razonabilidad, y una norma que es literal la hace justamente muy flexible.
Y dice entonces, el debido proceso son las condiciones que hay que cumplir para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos o obligaciones están bajo consideración judicial y Perdón, propiciando. profe, ¿puede citar la normativa del pacto? Porque no escuché. La normativa es el artículo 8, pero la interpretación que hizo la Corte Interamericana de ese artículo 8 dice que el debido proceso o la defensa en juicio son las condiciones que hay que cumplir para asegurar una adecuada defensa de aquellas personas que están bajo consideración judicial. O sea, una adecuada defensa de las personas sometidas a proceso. Bien, justamente tratando de que esas personas se encuentren en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Y entonces lo que hace el debido proceso es intentar limitar los avances del poder público. Un debido proceso nos resguarda contra cualquier acción de avance del Estado. Bien, de ahí que la Convención Americana y también todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en general comportan para el Estado que se hace parte, Argentina que ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, tres obligaciones. Primero, respetar los derechos protegidos. Yo firmé el Pacto de San José de Costa Rica como Estado, tengo que respetar todos los derechos que están en el propio pacto. Segundo, garantizar su goce y ejercicio a las personas que están viviendo en el Estado. Y por último, tomar todas las medidas que sean necesarias para hacerlos efectivos. Para eso, lo que hace es diseñar al debido proceso. Porque con el debido proceso yo garantizo los derechos ciudadanos, garantizo que se repartan, garantizo que el Estado no se meta más de lo que se tiene que meter en las consideraciones de una persona que está vinculada a un proceso. Así el Estado no está habilitado para crear tribunales que no apliquen las normas establecidas para todos, ni sustituir a la jurisdicción que corresponde normalmente a los tribunales ordinarios. ¿Qué les quiero decir? Imagínense que ahora, no sé, entra en juicio porque tiene una grave denuncia el presidente Alberto Fernández. Y justo eso pasa cuando viene acá a pasear y, no sé, insulta a una persona, esa persona lo denuncia y para más decir, le pega un cachetazo. Y era una mujer. Lo filmó todo el mundo, le hace una denuncia penal. El presidente debe ir a juicio. ¿Dónde va? Al juez penal federal de primera instancia de Mar del Plata, el doctor Inchausti. ¿Qué pasaría si lo va a visitar alguien del gobierno y dice, mire Inchausti, esta es una causa muy jodida, muy grave, a usted lo supera como juez, se lo vamos a traer a Baigún, al penalista más importante del país, que él va a juzgar esta causa, o a Zaffaroni, que fue juez de la Corte, o directamente le traemos a Rosati, que fue el presidente, que es hoy el presidente de la Corte, para que juzgue este juicio y usted no se vea sobrepasado por la cuestión. Eso sería un horror, porque uno tiene que ir con el juez que le toca, no con el juez que le manda. Mi garantía no va a ser que venga el que más sabe derecho para que resuelva este tema. Mi garantía es que el juez que está, que ganó un concurso, que la ley lo impuso ahí, haga lo que tiene que hacer y me juzgue como corresponde. Si ese juez no hace lo que tiene que hacer, tendrá su juicio político. Pero nadie puede evadir una responsabilidad diciendo el juez natural va a ser un juez que se lo voy a poner yo para que esté en condiciones de juzgar el caso. ¿Me entienden esto? Hoy es un día complicado porque han comprado comida hecha, vino de la comida hecha, las perras le ladraron a quien tocó la puerta y es un poco difícil hablar de los derechos cuando tenemos unas perras que no entienden nada y eso que vienen a todas mis clases. Bueno, entonces, el debido proceso implica la intervención
de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan en su espacio. Bien, hay que resaltar acá que cuando hablamos de derecho a la tutela jurisdiccional que tienen todas las personas, no podemos olvidar que el acceso a la justicia es una de las cosas más importantes que ganó la sociedad moderna para realizar la paz social. Si no hubiera acceso a la justicia, la gente se agarraría a palos, a trompadas y a palazos porque quiere garantizar sus derechos, su indemnidad, sus contratos. Vos no cumpliste el contrato, te mato a palos, te acuchillo, mato a tu familia, te rapto. Entonces, que sea el Estado el que monopolizó la justicia y que haga bien su trabajo, es una cosa importantísima para lograr la paz social que hoy nosotros no tenemos. Hoy tenemos un problema con una sociedad empobrecida, desbocada, sin trabajo y sin educación, con mucha gente que desde la suma pobreza sale a robar, otra gente sale a defenderse, ninguno con buenas condiciones, porque hoy hasta el día que se roba mal y se defiende peor, y tenemos policías que están peor preparados. Entonces tenemos caos urbanos con gran cantidad de digamos, violencia social, que solamente se va a superar con muchos años de educación, de trabajo, de justicia adecuada, donde la gente vuelva a creer que el juez es el único capaz de decidir quién corresponde a quién de uno. Pero, claro, dijimos que para tener ese famoso juez natural, lo primero que tiene que tener es competencia. Fíjense que Vidal Campos decía, cada vez que un juez tiene ya disponible su jurisdicción, porque lo nombraron, y su competencia, porque lo mandaron al juzgado civil, al penal, al comercial, al que él concursó, y debe tramitar un proceso, tiene que conferirle a la Constitución la aplicación que haga efectiva su fuerza normativa. Entonces Vidal decía, un juez que es competente y tiene jurisdicción y le toca un proceso, tiene que salir a aplicar la Constitución. Eso decía el maestro. Ahora bien, dicho lo anterior, hay que señalar respecto de quien debe juzgar que esta persona, que ya es un juez, tiene que ser independiente e imparcial. Cuestiones que se interrelacionan, porque donde no hay independencia, difícilmente vamos a encontrar imparcialidad. Entonces, estas características son diferentes una de la otra. La independencia de la imparcialidad. Por independencia entendemos la autonomía que tiene que tener todo tribunal cuando ejerce sus roles jurisdiccionales respecto de cualquier otro órgano del Estado, porque en el caso tiene que garantizarse la división de poderes. Por eso es tan importante que el presidente, primero, el Consejo de la Magistratura, que propone jueces en terna, dura cada consejero 4 años. El presidente que propone al juez al Senado de esa terna dura también 4 años. Y el Senado que le da acuerdo dura 6 años. Pero el juez dura toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? El juez se desentiende de aquellos que lo nombraron. Porque un juez ya designado sabe que en un par de años el que lo designó se va a ir porque va a terminar su función o porque va a ser elegido en otro rol. Y él no le debe nada porque él ganó su lugar. Antes era muy común decir, este juez lo designó el radicalismo, entonces no puede condenar a ningún radical. Bien, entonces lo primero, independencia, que el juez no dependa de ningún órgano, que tampoco dependa de un señor que le dijo, yo voy a hablar con fulano para darte una mano, ni que dependa de alguno al que le debe plata y le dice, jugá así porque me debes dinero. Uno tiene que ser independiente cuando es juez. ¿Qué quiere decir, una vez dicho independiente, qué quiere decir imparcial? Esta garantía está referida a la actitud que tiene que tener el juez. ¿Qué actitud tiene que tener
el juez, la jueza, cuando toma decisiones en los casos concretos que debe resolver, porque el juez no resuelve casos generales, son casos concretos. Al señor que le incumplió un contrato, el auto que chocó, la persona que le imputan un delito penal, porque tiene que carecer esa persona de prejuicios o parcialidades. Fíjense, un juez que se haya reconocido como que era nazi y va a tener personas judías para juzgar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Va a ser imparcial? Un juez terriblemente machista, por eso se hacen tantas preguntas sobre las condiciones del feminismo, el techo de cristal, etcétera, cuando se designa a un juez en el Consejo de la Magistratura y se busca el perfil. Un juez no puede perder su parcialidad y definirse por uno u otro lado de las cuestiones que tiene que resolver. Bien, con esto se torna en una de las condiciones esenciales del derecho de defensa en juicio. Claro, ¿cómo logro yo que se desarrolle mi derecho de defensa en juicio? Cuando el juez que me toca es independiente, pero además es imparcial. La Corte Interamericana desarrolló esta cuestión de la independencia judicial cuando dijo, enfatizó más que dijo, el grado de libertad de expresión de que tienen los funcionarios públicos y en especial las más altas autoridades de gobierno deben ser cuidadosos, sobre todo cuando hacen declaraciones públicas, para que no hagan injerencia en la independencia judicial. Imagínense que ahora está este juez de azul, que ahora está subrogando Dolores, que lo está juzgando Macri por un presunto acto de espionaje en el Ara San Juan, y que el gobierno de Fernández le diga que estamos con la lupa, a ver que haga rápidamente justicia, o los radicales que le digan, le vamos a pedir el juicio político, si lo procesa Macri, pobrecito que no hizo nada. Hay que cuidar las declaraciones en causas de interés público para que los jueces no se sientan presionados por otras personas, ni las personas por los jueces. Que un juez diga, yo te voy a procesar porque te voy a hacer pelota. O que deje entrever en los medios, como hay jueces que antes de dictar una sentencia van a los medios, se exponen. Entonces fíjense esto lo que les digo. Es muy importante que un juez comunique bien sus decisiones, porque la ciudadanía tiene que conocer lo que resuelven los jueces y cómo lo resuelven. O sea, es bueno que en cada juzgado haya un secretario encargado de comunicar las decisiones del juez. Hasta le digo, ni el mismo juez, una persona asignada para eso. Y los jueces que escriban en un idioma que sea comprensible para todo el mundo. Nosotros los jueces nos gusta escribir en latín, dar definiciones que quedan muy lindas en una sentencia, pero es importante que el fulano que está sometido a proceso, cuando lea la sentencia, no vaya directamente a la parte que dice fallo, haciendo lugar, rechazando. Empieza a ver cuáles son los fundamentos. Bien, ¿saben cuál fue la tesis con la cual Rosati se doctoró? Saben que Rosati es el presidente de la Corte Suprema. La tesis es el cuestionamiento del idioma de la sentencia judicial. En ese momento que todavía no era juez, decía, ¿por qué los jueces hablan tan difícil? Bien, entonces, para tener independencia e imparcialidad, no es bueno que los políticos y la gente le hable indirectamente a los jueces, pero tampoco es bueno que los jueces comuniquen en demasía o de una manera anticipada sus decisiones. Y es buenísimo que los jueces resuelvan en un idioma que la gente pueda conocer. Con esto no les digo que hablen con emoticones ni que escriban con falta de ortografía. No, un juez tiene que tener un conocimiento del idioma y también de las reglas de derecho, pero tiene que navegar justamente en un agua que le permita coordinar su saber de derecho con su conocimiento de la realidad cotidiana. Una de las maneras de garantizar en forma de vida el principio de la independencia judicial es ser muy cuidadosos cuando seleccionamos y nombramos a los jueces. Preguntarles qué opinan del tema de la mujer, preguntarles qué opinan de la pena de muerte,
preguntarles de ciertos temas que van a definir el perfil del juez que queremos nombrar. La Corte dijo, siempre digo la Corte Interamericana, ¿no? Tanto los jueces titulares como los que son interinos no pueden estar sujetos a la remoción discrecional. O sea, si no fallas así, te echo de este lugar. Sino que tienen que tener la garantía de inamovilidad para jugar tranquilos. También el Tribunal Interamericano dice que hay una relación muy importante entre el principio de la separación de poderes y la independencia judicial. Estos chicas que están tan preocupados anotando, yo después le dejo el artículo que escribí para que lo lean. Así que no se preocupen si se pierden algo, porque yo después un ratito les subo el material. La Corte Interamericana dijo que el derecho a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso y resaltó la eficacia de la figura de la recusación para garantizar la imparcialidad de los jueces. Es una herramienta muy interesante la que tienen las partes para recusar a un juez cuando se va de boca, cuando anuncia las sentencias que va a dictar o cuando tiene un interés en el pleito. Bien. En consecuencia, para la Corte Interamericana, la recusación no tiene que ser vista como un enjuiciamiento de la rectitud del funcionario. Pero imagínense que alguien está juzgando el tema de Lara San Juan y su familia son todos de la Marina. Dice, no, este hombre necesariamente va a tener una visión de la cuestión. ¿Bien? O pariente de alguno de los marineros. Bien. En suma, la posibilidad de recusación afianza el concepto de quienes están involucradas en un proceso tienen derecho a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial. Y con esta figura se evitan los procesos inquisitivos. Un juez que le diga, venga, declare indagatoria porque en 2 días lo proceso. Venga tranquilo y diga lo que quiera. Total, yo ya lo procesé, le dije. Dice, yo no tengo ninguna tranquilidad. No me va a escuchar lo que yo tengo que decir. Con esto se deja en claro que en el Estado de Derecho solamente el poder legislativo es el que regula la competencia de los jueces y todas las personas sometidas a procesos tienen que ser juzgadas por jueces que sean designados antes del hecho de la causa. Esto no quiere decir que si hay un juez que atiende la causa que me llevan a mí y se muere, el otro que viene no pueda juzgar porque únicamente me resuelve el juez que estaba designado antes de la causa. Antes de la causa quiere decir que antes de la causa haya una ley que dice en ese lugar va a haber un juez civil. Bien, pero el juez que le toque va a ser. Si ese juez se fue de vacaciones será el otro, si se murió será otro, si renunció será otro, y si lo echaron será otro. Pero es el que siempre le corresponde estar ahí en razón de la suplencia, en razón de un nuevo concurso o en razón de una designación interna. Bien, esto nos hace meter en la garantía del juez natural, que es un concepto institucional. ¿Qué quiere decir juez natural? ¿Eduardo Jiménez en la Cámara? No. Quiere decir un tribunal creado por una ley y no personal. O sea, el juez natural de los que hoy están en Mar del Plata, de la Cámara Federal, no son Eduardo Jiménez y Alejandro Taza. Son las personas que tienen que estar sentadas en esos lugares al momento de juzgar, porque la ley así lo determina. Entonces, resulta prohibido cuando ponemos jueces no nombrados por la ley, puestos no identificables o jueces sin rostro. En algunos lugares como Perú, a los terroristas los juzgaban jueces con capucha, porque tenían miedo de que los terroristas los vean y después los asesinen. Esto fue juzgado inconstitucional porque toda persona tiene derecho a saber quién lo juzga. Por supuesto que si el juez corre peligro, hay que ponerle una custodia, pero no hacerle juzgar con capucha, porque de esa manera el que está siendo juzgado no sabe quién lo juzga. Bien. Vamos a ver qué más tenemos para decir de este tema tan interesante. Acá mañana, si les tocara ser abogadas en un juicio, miren la cantidad de argumentos que tienen para defender a su cliente. ¿Qué es esto de que los jueces tienen que motivar la sentencia
y la otra cuestión, la de presunción de inocencia. Vamos a ver las dos cuestiones que son muy importantes. También el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica contempla el deber de motivar el dictado de sentencia. Yo no puedo decir, lo condeno porque sí, o lo condeno porque no. Yo tengo que fundar, motivar, aclarar cuál de todas las razones que se establecieron en el juicio me fundan a mí para absolver o condenar. Otra cosa, todo juez, cuando motiva su sentencia, intenta llegar a la verdad. Pero ustedes como operadoras, que son del derecho, y algún operador habrá también, somos 9, así que algún varón habrá, pero las operadoras y los operadores del derecho tienen que saber que al dictar una sentencia, el juez tiene que motivarla, y así se llega a la verdad real. La verdad real en un juicio no es siempre la verdad en serio. Porque imagínense que un cliente de ustedes, no sé, un cliente de Sofía, mató a 4 y le confiesa, mira Sofía, yo maté a 4, y Sofía le dice, pero ¿por qué mataste? Porque estaba en un estado de emoción violenta, porque no sabía lo que hacía. Entonces Sofía le dice, bueno, voy a tomar el caso y voy a preparar tu estrategia a ver si te ponen la menor cantidad de daño posible. Pero vamos a empezar diciendo que sos inocente. Entonces Sofía argumenta que el cliente que sabe que es culpable es inocente. A ver qué dice el fiscal. Y el fiscal dice es culpable porque los mató con el cuchillo y está sangrado. Pero resulta que nunca encuentran el cuchillo. Nunca se puede hacer el testeo de la sangre. Nunca encuentran a la persona muerta. Entonces el juez que termina diciendo, yo lo absuelvo porque no hay pruebas. La verdad en ese juicio fue la absolución, pero la verdad en serio es que esta persona era culpable, pero el beneficio de la duda lo salvó. A veces pasa en un juicio civil. Yo le choqué el auto al cliente de Iván. Me metí en contramano y se lo choqué en la punta, lo destrocé. Ivana le dice, no te hagas problema, que yo a Jiménez, aunque sea fue, le vamos a sacar todo el sueldo, lo que le dio a su hijo para comprar el pollo y todo, pero va a pagar el arreglo del auto. Entonces yo ofrezco mi prueba, digo, en realidad yo doblé en contramano porque no había ninguna señal de si era mano o contramano y el cliente de Ivana venía totalmente borracho. Entonces, aunque pareciera que yo lo choqué, me chocó el cliente de Ivana. Y entonces aparte me va a tener que pagar porque me lastimé el brazo en el choque. Y resulta que cuando tiene que ofrecer su prueba, Ivana se olvida. O viene 2 días después. Ivana no puede probar que su cliente fue chocado. Y encima, por una imprudencia de Ivana, ese cliente le va a tener que pagar la lesión a Jiménez y el auto chocado a Jiménez en lo que el seguro no paga. Ahí, ¿cuál es la verdad real? La verdad real es que Jiménez lo chocó al cliente de Ivana, pero Ivana no lo pudo probar porque no contestó la demanda o no ofreció la prueba. Entonces, ustedes tienen que saber que la verdad en el derecho es una verdad relativa, una verdad formal, que es la verdad probada. Por eso es tan importante el rol que ustedes tienen como abogados y por eso yo me enojo tanto cuando me dicen, y doctor, no le pude presentar el trabajo, pero se lo presento mañana, se lo presento pasado. Yo lo que los impulso con esto es a que hagan las cosas en términos. Ustedes van a ser abogados y no pueden hacerle perder un derecho a un cliente. Yo estoy seguro de que cuando ven procesar penal y después cuando se reciban, de esto no se van a olvidar más. Y sobre todo cuando empiecen a llevar sus causas, van a ir seguras o seguros atrás de los clientes y por lo menos no se van a perder los plazos. Si no hay prueba, no habrá prueba, pero no será una responsabilidad de ustedes. ¿Qué pasa? Bueno, entonces la Corte dijo que hay un deber de motivar las resoluciones por parte de los jueces. Esta es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra.
y da credibilidad a las decisiones jurídicas. Una vez estaba Vélez Arfield, estaba apelando una sentencia que prácticamente no estaba fundada. Habían dicho, le rechazo la demanda, pero no le decían por qué. Entonces, desesperado, Vélez Arfield dice, bueno, a la Cámara le dice cuando apela, dice, yo no tengo más remedio que inventar todas las razones por las cuales el juez me pudo haber rechazado la demanda y refutarlas, porque no sé cuál de ellas usó. Y yo quiero ganar mi juicio. Él decía, estoy luchando contra un fantasma invisible. No quería decir, era tan bruto el juez, que me puso no porque no. Entonces yo tengo que poner todas las razones por las cuales me rechazaron la demanda y refutarlas a todas porque tengo razón. Un trabajo arduo tenía que hacer Vélez Arfield, por eso demostraba que era tan buen abogado. Igual tenía sus agachadas Vélez Arfield. Ustedes saben que era un hombre que tenía un conocimiento increíble del derecho, que hizo el Código Civil, con los Freitas de Brasil, con los franceses, pero a veces decía sus citas, como dice el francés fulano de tal, pero como nadie sabía, de hecho, a veces él inventaba la cita y nadie lo cuestionaba. Yo decía, bueno, lo dijo Vélez Arfield, ya no había Google para googlear los datos, entonces muchas veces dicen los historiadores que se mandaba algún bolazo para fundar sus sentencias, pero salvo esos datos muy chiquititos, era un grandísimo jurista. Vamos a ver lo otro, ya vimos fundar la sentencia. Vamos a ver esto otro de presunción de inocencia. Entonces yo diría, los juristas de hoy lo llaman estado de inocencia, más que presunción de inocencia. El 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que les recomiendo que ustedes lo lean, también le impone al Estado no condenar informalmente a una persona o emitir juicios sobre ella ante la sociedad, formando opinión pública al respecto, mientras no sea acreditado conforme a la ley su responsabilidad penal. Y a veces o el Estado o los medios nos van formando la opinión de alguien y después resulta que nosotros creemos que es más culpable de lo que en realidad es. Dejando de lado este tema de las culpabilidades o las inocencias. Yo recuerdo que en un momento había un juicio que estaba impulsado contra Lázaro Báez y algunos de estos muchachos que no se portaron, parece, tan bien. Y había un juez nuevo que estaba en la causa, que era el juez Casanelo, que decían que iba despacio. En la data en su programa le decía la tortuga Casanelo, porque iba muy lento, porque eran juicios contra gente del Estado. Y quedó eso. El asunto que, como dato, no me importa cómo salían los juicios o lo que hizo el juez, pero hace poco me tocó estar en un evento donde se discutía la posibilidad de confiscar los bienes que son productos del narcotráfico, la trata de personas. El que estaba coordinando el evento era Casanelo. Yo lo miré en el Zoom y dije inmediatamente, mirá, la tortuga Casanelo. Claro, yo ya tenía en la cabeza la imagen de ese juez que me había hecho un operador periodístico. Así como digo eso, digo otro de 65 años, no importa. Pero con esto les digo, cómo a veces uno tiene la idea que el medio o el que fuera se generan de esa persona. Bien. Por esta razón se enfatizó que nadie puede ser condenado sin que haya una plena prueba de su responsabilidad penal. Yo les recomiendo, si pueden algún día, que vean por el Netflix el juicio a O.J. Simpson. ¿Se acuerdan de este muchacho negro que fue un jugador de béisbol, me parece, y después un actor cómico muy famoso? Y resulta que en determinadas circunstancias le imputan el asesinato de su mujer. Entonces le hacen un juicio penal y un juicio civil. En el juicio penal lo manejan de determinada manera y convencen al jurado de que no hizo nada, que era inocente. El juicio civil tuvo que pagar una gran indemnización. Pero esto de la presunción de inocencia es como importante el trabajo de un fiscal para elaborar la culpabilidad, para buscar los elementos y determinar que una persona es culpable. Por eso esas películas donde viene
el imputado y dice, yo voy a probar mi inocencia. Es al revés, que el fiscal pruebe que soy culpable. La carga es siempre del Estado, que entiende que alguien es culpable de algo. Bien, entonces, nadie puede ser condenado sin que exista una prueba plena de su responsabilidad penal. Por eso se dice, en un juicio penal, si el abogado genera una duda, lo salvó a su cliente. Porque en la duda, en favor del reo. ¿Por qué tanta garantía no dice para perdonar a un asesino? No, para salvar a un inocente. Porque siempre hay que estar plenamente convencido de que una persona es culpable de algo. Nada es peor que un inocente en la cárcel. Nada. Bien. Entonces, si tenemos plena prueba, podemos decir que no hay prueba incompleta o que hay prueba suficiente. Si no, no hay que condenarlo, sino absolverlo, porque si no se viola la presunción y también cuando un órgano incompetente le atribuye a una persona la comisión de un delito. Así la Corte Interamericana dijo en un caso de Perú, por conducto de la jurisdicción militar, consagra el principio de presunción de inocencia porque a Loaiza Tamayo le imputó un delito distinto de que, por el que fue acusada. Que fue acusada de robo, pero la condenó por violación. Uno no puede condenar por un delito distinto al que fue acusada. Y entonces vamos a ver que lo más importante de un proceso es cuando uno lo llaman a indagatorio. ¿Qué es el llamado indagatorio? Es el acto por el cual el juez le dice a uno los hechos que se le imputan, no el delito que cree que se cometió. No es tan importante decirle el artículo tal, pero sí es importante decirle, mire, con la prueba que me trajo el fiscal, a usted se le imputa que le clavó 5 cuchillazos a su novio. O a usted se le imputa que asesinó de un balazo en la cabeza al señor de la esquina. Entonces, sabiendo uno qué se le imputa, se puede defender. Imagínense que uno va al juzgado y le dice al juez, le vamos a tomar declaración indagatoria. Usted violó el Código Penal. Defiéndase. Uno le va a decir, ¿pero qué artículo violó? ¿Qué me está diciendo? Bueno, puede ser una imputación general. Porque si a usted le dice, violó el Código Penal, y algún artículo le va a pegar después, pero no es cuestión de imputarle todo a ver por qué lo condena. Por eso, la indagatoria, que muchos dicen no quiero ir, uno puede negarse a declarar en la indagatoria, o declarar lo que quiera, o mentir, pero lo importante de ese acto procesal es que uno ahí sabe qué están buscando de él. Yo lo quiero meter preso porque usted defraudó una empresa, se quedó con toda la plata. Yo lo quiero meter preso porque usted violó a una persona menor de edad. Lo quiero meter preso porque irresponsablemente iba a alta velocidad en el auto, chocó otro y lo mató. Entonces uno puede decir, no, yo no violé, no maté, no robé, no hurté. ¿Entienden eso? O no entienden nada. Sí, entienden. Bueno, entonces, tiene que presumirse la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y ser tratada como inocente. Eso es el estado de inocencia. Mientras no sea probada su culpabilidad conforme a derecho a un juicio público en el que goce de todas las garantías. Por eso se dice que cuando a una persona le toman indagatorio y después el juez a los 5 días lo procesa, o sea, le imputa esos hechos. Yo lo voy a procesar por esto que le avisé hace 5 días. Y lo proceso para que después le hagan un juicio con estos elementos que yo estoy juntando. Después cuando procesa le puedo decir, lo proceso y lo meto en cana. O lo proceso y lo mantengo libre. ¿Cuándo una persona, cuando lo procesan, lo tienen que poner preso? Primero, cuando haya seria presunción de que se va a escapar, o eludir a la justicia. O cuando haya una seria presunción de que puede influir en la investigación. Imagínense un mafioso, lo dejan afuera y sabe que hay 3 testigos que lo van a condenar, mata a los 3 testigos. Entonces, por eso en algunos casos, como dice, va
a eludir la acción de la justicia o va a condicionar, porque va a ir matando a todo el mundo, lo meto preso. Pero esto tiene su vuelta, porque en el derecho argentino, cada día que uno está preso y no es culpable, vale por 2. Y después a uno le toca una sentencia de 5 años. Bien, a los 3 años lo condenan, el tipo está preso, lleva 3 años de condena, 3 valen por 2, ya tiene 6, lo condena, lo tiene que dejar libre. Por eso ustedes van a ver que en Estados Unidos, salvo una cosa terrible, los procesados no van presos, porque el juicio es rápido, inmediatamente cuando le toque el preso, tienen que cumplir todos los años. Y aparte, cuando el juez procesa y te manda a la casa, te obliga a reportarte semanalmente con la policía o con el juzgado de instrucción para que estén seguros de qué estás haciendo, de cómo llevas. Vieron que hay muchas películas norteamericanas donde van con el oficial de libertad condicional o el oficial de seguimiento. Acá no pasa eso. A uno lo liberan porque cometió un delito y al otro día está cometiendo otro delito, se escapó. Pero la solución, ¿cuál es? Meterla adentro porque cometió un delito. Y no, es un sistema que hace agua por todas partes. Por esto para que sepan, cuando dicen un juez lo metió por una puerta y lo sacó por otra. Si el delito es un hurto, o que se afanó una billetera de una persona, es muy difícil meterlo preso por eso. Pero por ahí tenemos la desgracia de que lo fichamos, le iniciamos proceso, lo largamos y al otro día consiguió a uno. Eso va a decir, ¿quién fue el juez que lo dejó libre? Y fue el juez que respetó el código. Porque no podemos meter preso todo lo que roba una billetera. ¿Entienden la dificultad de la cuestión? Sería bueno que ese juez lo deje fuera y a los 10 días, en un juicio abreviado, lo condenen. Entonces ahí sí se lo puede meter preso. Y ahí sí entramos en otra cuestión. ¿Cuándo puede salir por buena conducta? Es una cosa que sí depende de los jueces. A veces liberan a alguien que no tienen que liberar. Pero como pasó el año pasado, que liberaban gente por COVID y después salían a matar personas. Y en realidad en las cárceles estaban estadísticamente más protegidos del COVID que salían a la calle con el virus dado vuelta. Pero bueno, son cosas que suceden. Este principio de la presunción de inocencia, que es un principio que en realidad en la Constitución argentina no está expresamente escrito, sino que es implícito, surge en forma expresa del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y también del 14 del Pacto de Naciones Unidas. Esto implica ni más ni menos que es la parte acusadora la que tiene a cargo la demostración de que el imputado es culpable y no al culpable demostrar que es inocente. Bien, pues desde esta óptica es inconstitucional y también viola el Pacto de San José de Costa Rica hacer recaer la carga de la prueba de inocencia sobre el acusado. Yo digo que usted la mató, pruebe que no, no se puede hacer eso. Bien, que persiste en la persona inculpada hasta que se dicta la sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada. Cuando la sentencia es sentencia firme, algunos quieren que sea cuando fue a la corte en recurso extraordinario, muchos pensamos que es cuando llega la casación y hay un tercer tribunal que confirma que esa persona es culpable. La Corte Interamericana dijo reiteradamente esto, señalando que es a quien no se encuentra enjuiciado, o sea, el acusador, al que le incumbe la carga de la prueba, siendo el acusador sobre quien recae la prueba de la culpabilidad del acusado, porque este principio tiene que ser concebido como el fundamento de las garantías judiciales, lo que impide requerir al imputado la prueba de su inocencia. Y la Corte dijo que limitó la excesiva duración de la prisión preventiva porque en el principio de presunción de inocencia está el propósito de todas las garantías judiciales que afirman que una persona es inocente hasta que sea demostrado su culpabilidad. Bueno, ¿cuáles son? Las voy a enunciar hoy porque no me va a dar el tiempo de explicarlas todas. Las garantías judiciales que hacen al debido proceso
de una persona que está sometida a juicio. El artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica nos da ciertas garantías procesales mínimas que toda persona tiene durante el proceso penal para asegurar el marco del derecho de defensa, y en este contexto ellas serían: primero, un derecho a ser asistido por un traductor o intérprete si no habla el idioma del juzgado o tribunal. En Latinoamérica hay muchas, no tanto en Argentina, pero en el resto de Latinoamérica, hay muchas poblaciones aborígenes que no hablan más que su idioma aborigen. Entonces no se pueden expresar en español y a veces se las han condenado porque no han sabido cómo defenderse. Por eso dice el pacto: toda persona tiene derecho a un traductor que le traduzca aquello que quiere decir en su idioma. Y también tiene derecho a expresarse en su idioma nativo. Bien. También toda persona que va a ser acusada de algo tiene derecho a una comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formular. Nadie puede pasar por un proceso si antes no se lo llama a la declaración indagatoria. Por eso no hay que tenerle miedo a la indagatoria, hay que tener miedo al procesamiento. Porque en la indagatoria te cuentan de qué se te acusa. Y unos días después, el procesamiento, puede ser que el juez está convencido de que uno hizo eso. El juez tiene un convencimiento preliminar, porque todavía no se llegó al juicio. Estamos incluyendo la causa. También al inculpado hay que dar el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. A veces es importante que tenga la posibilidad de hablar con el abogado, juntar testigos, buscar documentación. Al inculpado entonces tiene derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse libre y privadamente por su defensor. Una cosa muy importante es que antes de tener la primera declaración indagatoria, esta persona pueda hablar con su abogado. Porque el abogado, cuando recibe la conversación, sobre todo cuando le toca un defensor oficial, le dice: no, mira, mi consejo es que se calle la boca y no diga nada. A veces pasa que la persona imputada dice: yo quiero hablar porque estoy seguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el defensor? Pese al consejo que yo le di a mi cliente de callarse la boca, él decide hablar de todos modos. Entonces lo va a hacer bajo su responsabilidad. Pero entonces el abogado, ¿qué hace? Está resguardando su responsabilidad profesional. Porque dice: yo le avisé que se calle la boca. Ahora, si quiere hablar, por supuesto que siempre va a privar la decisión del imputado. Bien. Bueno, también hay un Profe, derecho. Sí, perdón, respecto en ese punto que habla de las comunicaciones privadas con el abogado, ¿qué pasaría si se escucha la conversación privada y el tipo le declara que es culpable al abogado y se escucha eso y sale a la luz? ¿Será admisible en el juicio? mira, en principio no puede pasar porque te llevan a otro lugar. Si te están haciendo una escucha ilegal, eso anula todo el proceso. Por eso es que vos tenés derecho a estar en un lugar donde no te van a escuchar. Porque si el abogado descubre que te estaba escuchando, que por casualidad el lugar no tenía las condiciones, pide la nulidad de todo el procesamiento y tenés que salir afuera. Aunque haya declarado que es culpable. Porque él se lo está diciendo privadamente a su abogado. Eso es el secreto de la relación del abogado con su cliente. Es el tema fundamental, porque a partir de ahí vos podés decir como abogado si vas a tomar la causa o no. Vos podés, ante la declaración que te hizo tu cliente, por ejemplo, tienes un cliente que te dice: yo lo maté, le metí a mi novia 15 puñaladas y no me arrepiento y se la escondía de nuevo porque estoy cansado de que andaba con mi falda. Vos escuchás eso y podés decir: bueno, voy a tratar de darle la imputabilidad por emoción violenta, o yo no quiero saber nada, porque este caso yo no lo voy a llevar. Por ejemplo, vos te enterás que violó a una menor, y vos decís: yo como abogado no voy a asistir a una violación. El único que no puede negarse es el abogado defensor, de oficio. El defensor oficial puede objetar si tiene razones fundadas, pero tiene que venir el que sigue en el juez. ¿Está más o menos? Gracias. Bueno, tiene derecho a ser asistido por un abogado que le dé el Estado, remunerado o no, según la legislación interna,
si el inculpado no se defiende por sí mismo o nombrarse defensor. Hay inculpados que se quieren defender por sí, pero ahí el juez tiene que determinar si esa defensa es posible. Porque si no es posible, le tiene que poner obligado un defensor de oficio. O no le pueden permitir que no se defienda. Distinto es si el imputado es un abogado que tiene las herramientas para defenderse. Entonces puede defenderse. Existe un derecho de la defensa de ese defensor que yo tengo porque me imputaron a interrogar a los testigos que estén presentes en el tribunal y de obtener la comparencia de testigos o peritos o de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. O sea, mi abogado puede preguntarle a los testigos que pone el fiscal y ofrecer otros que son los que yo digo que van a ofrecer una declaración a mi favor. Hay otro derecho que es a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Bien, a veces viene la cosa cuando uno está en la policía, el tipo dice, quiero mi abogado, y pues mire, vamos a charlar antes, y por ahí dicen, voluntariamente confesó, por eso en nuestro derecho las confesiones que no son hechas en el juzgado no valen, porque antes la policía lo obligaba a confesar a la trompada, o lo iba llevando para que al final confiese, esos no son iguales. Y por supuesto, lo que tiene derecho toda persona imputada es a recurrir el fallo ante un tribunal superior. Lo que vamos a ver en la clase que viene es de alguna manera cómo serían estas hipótesis. Yo de todas maneras, el viernes le voy a dar una clase especial 2015 a los de Constitucional, porque mañana no doy clase porque estoy con Gargarella. Si ustedes están de acuerdo y quieren venir a las 18, les puedo dar una clase especial, pero le tienen que avisar a los chicos del centro, entonces yo a las 18 les doy una clase también. Eso me lo dicen ustedes, me hacen saber. Mañana que tienen con Soraya ustedes. Belén, tenés el micrófono muteado. Perdón, profe. Sí, si no me equivoco, sí. Bueno, si tienen con Soraya, le confirman si van a venir el viernes a las 6, así yo ya sé que viene. Si no, seguimos la otra semana porque tenemos una semana más. Bueno, como siempre, ¿algunas preguntas? Profe, perdón, yo quería saber si podías desarrollar un poco sobre la doctrina de la exclusión y la del fruto del árbol venenoso. Bueno, Está en eso tu libro. después, pero te lo explico ahora. La doctrina de la exclusión quiere decir que nunca puede servir como prueba un elemento extraído irregularmente. Por eso dice, si un árbol es envenenado, vos no te podés comer las manzanas, porque todo el árbol es envenenado. No hay fruto que no esté contaminado. Bien, si yo, por ejemplo, lo agarro a trompadas y lo obligo a decir que fue el asesino, no salvo la cuestión condenándolo y metiendo preso al abogado, al policía que te agarró a trompadas. Porque aunque consiguió el efecto querido, que era que confesara, lo consiguió por malos métodos. Entonces, si la confesión se obtuvo a las trompadas, esa condena es inválida. ¿Entendés, Lautaro? Igual Sí, lo sí, sí. vamos a desarrollar con un poco más de intensidad cuando... ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Brachiosaurio? ¿Eh? Ah, no, eso no. Bueno, además del nene que está ahí, ¿hay alguno que me quiere hacer alguna pregunta? Hola, profe, yo le quería preguntar entonces, mañana, o sea, le confirmamos si vamos a la facultad y nos da una clase usted, en vez de tener con la profesora Yo Soraya. voy a estar en la facultad a partir de las 6 de la tarde por lo de Gargarella, pero Soraya a las 8 le va a dar la clase. El que venga a lo de Gargarella me lo dice ahí, si no se lo dicen a Soraya a las 8. Lo de Gargarela es a las 6 de la tarde entonces. A las 6 de la tarde en la facultad. Ok, gracias. ¿Qué más? Belén. Profe, en relación a la fecha del parcial,
para la clase que viene sabremos la fecha Mira, yo le exacta o pediría a antes los quizás? chicos del centro de estudiantes que lo corran una semana por lo menos del día fijado. Puede ser una semana o algún día más si ese día coincide con algún examen que ustedes tienen que dar. Así que yo les diría que lo charlen con los chicos del centro. A mí con que sea una semana más me alcanza. Si es una semana y un día o 2 días, para mí es lo mismo. Bien, bien. Pero quedaría confirmado que se pasa, no va a ser el El 25. 25 no va a ser por lo menos una semana después. Quedaría Bárbaro, más o menos para el gracias. 2. Bueno, después lo consultamos y nada, aviso igual a los chicos del centro, les pregunto. Está muy Pero bien. quedaría para el 2 entonces, profe. Muy bien. Eso le pediría por favor que le hablen a los chicos del centro. ¿Qué más? Somos 9. ¿Alguno que quiera preguntar? Bueno, muchachos, entonces ya que pagué el pollo, voy a comerlo. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Buenas profe, noches. gracias.